Secundaria, tercer grado. Formación cívica y ética. Valoremos la igualdad. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de la asignatura Formación Cívica y Ética. Mi nombre es Stephanie García Colín y me siento muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Recordemos que es importante que den continuidad a las medidas de higiene, ya que son de gran importancia e indispensables para cuidarnos y cuidar a nuestras familias. Sigamos manteniendo acciones como el lavado de manos, el uso de gel antibacterial y el uso de cubrebocas. También recuerden que, si no es necesario, no salgan de casa. Hablar de igualdad es importante para todas y todos nosotros. Este término hace referencia a un derecho reconocido a nivel internacional y nacional, pero también hace referencia a la manera en que se dan las relaciones entre las personas en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, en lo social, cultural, escolar, económico y político. El propósito de esta sesión es valorar el derecho a la igualdad en la construcción de una sociedad más justa. Pero antes de comenzar, conviene preguntarnos, ¿a qué le llamamos igualdad? La igualdad es un derecho humano. Su reconocimiento y promoción busca garantizar que todas las personas sean iguales en el goce y el ejercicio de los derechos. Hace referencia a que no debe existir distinción entre las personas ante la ley. Esto quiere decir que todas y todos merecemos el mismo respeto a nuestra dignidad y que podemos tener las mismas condiciones de vida y de participación en cualquier área de la vida económica, social, política, cultural o civil. Tengan a la mano hojas blancas o su cuaderno, lápiz o bolígrafo, así como su libro de texto de formación cívica y ética, para anotar todas las ideas y preguntas que les vayan surgiendo en esta sesión titulada Valoremos la igualdad. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Leyer, punzón y regleta. En el transcurso de la historia, las diferencias entre las personas, ya sea físicas, culturales, sociales, económicas y religiosas, han provocado que existan ventajas para algunas y desventajas para otras. Reconocer que esto afecta a la vida de las personas ha sido uno de los motivos por los que, en la era moderna, se ha buscado por diferentes vías el reconocimiento de la igualdad como un derecho. Un ejemplo de esto son las clases sociales. El hecho de que haya personas con más recursos que otras. Cuando estas diferencias son muy amplias, pueden suceder que las personas que tienen mayores recursos económicos puedan ejercer sus derechos con mayor facilidad, como el de la educación o salud. Otro ejemplo de cómo se expresa la desigualdad en el plano político y social puede ser visible en la participación de las mujeres en la vida política. En especial, podemos pensar en su derecho al voto. Recordemos que este se pudo ejercer en México hasta 1955. En este caso, se puede revisar que, aunque las mujeres tienen derecho al voto, no ha sido fácil que puedan tomar cargos de representación popular. Hasta hoy, siguen siendo ocupados en su mayoría por hombres. Es decir, que no se ha logrado del todo la paridad de género en los puestos de representación política. La toma de decisiones en la vida cotidiana sigue pareciendo un privilegio para los hombres en muchos espacios. ¿Lo han notado? Todas y todos nacemos libres ante la ley, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Al nacer, pertenecemos a una sociedad que ya cuenta con un orden social y político, sustentado en sus normas y costumbres. Recibimos un nombre y con el paso del tiempo empezamos a participar en la vida pública, a partir de nuestras propias costumbres, tradiciones e historia de vida. Esto
hace que tengamos formas particulares de actuar y comprender la vida. Las personas pueden tener diferencias por el lugar en el que viven, el idioma que hablan o su cultura, pero también por rasgos o cualidades en su personalidad. Las diferencias culturales, sociales o económicas no implican aplicar criterios de superioridad de unos grupos con respecto a otros. Por ello, es muy importante respetar las diferencias y evitar la discriminación, que se traduce en tratar de manera desigual a personas y grupos sobre la base de prejuicios sociales. La discriminación afecta el derecho a la igualdad y nos aleja de la justicia. Uno de los eventos que permitió el reconocimiento del derecho a la igualdad a nivel internacional fue la Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII, pero fue hasta mediados del siglo XX que se promulgó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento fundacional de la Organización de las Naciones Unidas, firmado y reconocido por varios países. Esta declaración menciona en su artículo primero que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados, como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. En México, nuestra Carta Magna reafirma el derecho a la igualdad en los siguientes artículos. 1. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 4. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y desarrollo de la familia. 12. En los Estados Unidos mexicanos no se concederán títulos de nobleza, ni prerrogativas y honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Los documentos, leyes y artículos nacionales e internacionales que hemos revisado protegen la igualdad. Además, existe en nuestro país el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. Esta institución tiene entre sus encargos promover políticas y medidas tendientes a contribuir al desarrollo cultural y social, para avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad. Las acciones de esta institución están reguladas, entre otras, por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. En esta ley, el Estado se compromete a proteger a todas las y los mexicanos de cualquier acto de discriminación. ¿Alguna vez se han sentido discriminadas o discriminados? ¿En qué circunstancias sucedió? ¿Hubo alguien que les apoyara en ese momento? ¿Quién? Redacten en su cuaderno 3 formas en las que practican la no discriminación en su familia, escuela, con amigas, amigos y o comunidad. El concepto de igualdad nos sirve para proteger a los grupos minoritarios, desarrollando medidas que permitan el ejercicio de los derechos por parte de todas y todos los habitantes. Así podremos también evitar el fomento o la participación en situaciones de discriminación. Al pensar en igualdad, podemos comprender que entre 2 personas existen diferencias, pero debemos darles un trato igual. Un ejemplo de esto sería el trato que reciben una alumna y un alumno de tercero de secundaria por parte de sus maestras y maestros.
A pesar de que ambos son diferentes en sexo, esta condición no requiere de tomar otras alternativas para brindarles el mismo trato, pero también debemos ser conscientes de que si esas personas mantienen diferencias por las que se debe dar un trato distinto, es importante hacerlo. Por ejemplo, imaginemos que el alumno de tercer grado de secundaria, mencionado anteriormente, además de ser hombre, usa silla de ruedas, mientras que su compañera, que es mujer, puede caminar normal. Aquí ya hay diferencias relevantes, porque en la sesión de educación física, por ejemplo, ambos no podrían realizar los mismos ejercicios por su condición, por lo cual el trato debe ser distinto para buscar la igualdad. Lo anterior podemos traducirlo de la siguiente manera. La igualdad, como lo vimos en el artículo 12 de nuestra Constitución, también significa la inexistencia de privilegios. Sin embargo, dentro de la igualdad también existe la diferencia, dado que cada ser humano tiene necesidades o características específicas. Por tanto, existen criterios objetivos para el trato igualitario de los individuos en aquellos aspectos en los que sean iguales y trato diferenciado en los aspectos en que sean no iguales, sin fomentar la discriminación. Las diferencias no se refieren a cuestiones de poder, riqueza o fuerza, y no son motivos para restringir sus derechos a un ser humano o dañarlo. Por ejemplo, hay lugares específicos destinados a personas que tienen alguna discapacidad, como asientos señalados en el transporte público y lugares especiales de estacionamiento. Este es un trato diferenciado que busca proporcionar condiciones equitativas y justas, por lo tanto, es un ejemplo de igualdad, como lo explicamos en los ejemplos anteriores. Recordemos que en el respeto a la diversidad está el derecho a la igualdad. Como pueden notar, la igualdad y la no discriminación son conceptos que se relacionan. La igualdad garantiza que todas las personas sean iguales en el goce y en el ejercicio de los derechos. En cambio, la no discriminación plantea la necesidad de que las personas no sean sujetas a distinciones arbitrarias e injustas. Ahora les invito a escuchar a algunas y algunos adolescentes que respondieron lo que ellos consideran que es la igualdad. Esta se refiere a que todo tipo de persona, además de tener los mismos derechos políticos y civiles, deberían tener las mismas oportunidades y beneficios que se nos brindarán. En este caso, sería la educación, la salud y el trabajo. Para mí es que no importa género, gustos o tradiciones, todos somos iguales, sin importar nada. Para mí la igualdad es que todos y todas compartamos lo mismo, que sea todo por igual, tanto para mujeres y hombres, y que compartamos tanto los derechos, oportunidades, todo. Para mí la igualdad es respetar a las personas sin importar su color de piel, su idioma o su orientación sexual. La igualdad es un valor imprescindible para el avance de una sociedad. Este nos da la posibilidad de que cada ser humano tenga las mismas oportunidades y los mismos derechos que otras personas. Para mí la igualdad es que todos tenemos los mismos derechos y obligaciones. Como pudieron escuchar, las y los jóvenes son conscientes de que la igualdad es un valor que garantiza los derechos y las obligaciones de las personas independientemente de nuestras condiciones fisonómicas o de nuestra manera de vivir y expresarnos. Es importante señalar que la igualdad siempre va acompañada del respeto a los demás. Regresemos un poco a lo que comentábamos, la no discriminación en conjunto con la igualdad. Para ello, les comento que también preguntamos a las y los adolescentes si consideran que México es un país donde se promueve y practica la igualdad y la no discriminación. ¿Y por qué? Escuchemos qué nos dicen. En mi punto de vista, yo diría que no, porque lamentablemente en los trabajos, en la educación y en los servicios de salud no llegan a dar los mismos beneficios que le dan a otras personas. Esto ya viene importando el género o el ingreso económico que goza la persona. Sí promueve la igualdad y la no discriminación, pero
no mucha gente la practica. Sí se promueve la igualdad y la no discriminación, sin en cambio, no muchos los ponemos en práctica. Desde mi punto de vista, México es un país en donde las personas, sobre todo mujeres, no tienen la igualdad, ya que muchas veces son excluidos o excluidas por su forma física o situación económica. Llegan al grado de que su propia familia los excluyen por lo ya antes mencionado. Desde mi punto de vista, no, porque veo mucha discriminación en las calles. Desafortunadamente, escuchamos que las y los jóvenes no consideran que México sea un país en donde se practique la igualdad, aunque curiosamente coinciden en que sí se promueve. ¿Qué nos falta para que podamos convertirnos o podamos construir una sociedad más justa? Les invito a reflexionar en eso. ¿Qué está en nuestras manos hacer? Vamos a escuchar una última pregunta que hicimos. ¿En qué ámbitos observas que la igualdad se manifiesta de manera más evidente? Un ámbito en donde podemos observar que la igualdad se ha fomentado es en el caso de que las mujeres ya gozan de los mismos derechos y educación que antes solo se le otorgaban a los hombres. En mi familia, porque todos somos iguales y tenemos las mismas obligaciones. Observo más la igualdad en el ámbito escolar, laboral y familiar. En mi ámbito familiar se manifiesta más la igualdad. Son diferentes los ámbitos en los que se consideran las y los adolescentes que se manifiesta más la igualdad. Predomina lo familiar, lo cual es favorable para comenzar a construir una sociedad más justa. Recordemos que la familia es el primer grupo con el que se comienzan a cimentar los primeros rasgos de nuestra identidad. También mencionaron la igualdad con respecto a la situación de mujeres y hombres, que como ya mencionamos, está establecido en nuestra Carta Magna. Las respuestas de las preguntas que planteamos indican que, como ya han estudiado, en sociedades democráticas la manera en que la igualdad se favorece es en las leyes, pero falta trabajar mucho para que se concrete en las relaciones cotidianas, puesto que debemos participar tanto para promoverla como practicarla y hacerla una forma de vida. Sabemos que, aunque se ha avanzado para hacer efectivo el derecho a la igualdad, también está presente la desigualdad, la cual tenemos que erradicar para tener una sociedad en la cual se respete la dignidad de todas y todos. Para fortalecer el ejercicio del derecho a la igualdad, es necesario incluir en nuestros comportamientos el respeto a la diversidad y tener un sentido de justicia en las acciones que realizamos cotidianamente. Por ello, es necesario pasar de la igualdad formal a la igualdad sustantiva o material, en la que todas las personas puedan acceder de manera efectiva a sus derechos. Los planteamientos realizados en las leyes relacionados con la igualdad se conocen como igualdad formal. Veamos y escuchemos el siguiente video para comprender un poco más sobre la igualdad en la sociedad. No sé si entendí bien lo que vimos ayer en clase. ¿El tema sobre igualdad social? Pues yo entendí que lo importante es que tenemos el derecho a ser reconocidos como iguales. De acuerdo, pero voltea a tu alrededor y dime si en la realidad crees que todos somos iguales. Esta comunidad, como todo México, es un país con grupos de personas muy distintos. Entonces, ¿en qué somos iguales? En México, es un derecho humano el respeto a la diversidad y la diferencia, y en todo el país coexisten diversas culturas. Un principio constitucional es el de igualdad, que también es un derecho humano. ¿Cómo podríamos hablar de igualdad en nuestro país viendo las diferencias que hay entre las personas? Es necesario señalar que el principio de igualdad establecido en nuestra Constitución reconoce y respeta que somos diferentes y tenemos derecho a esas diferencias. Es ante la ley que todos somos reconocidos como iguales y contamos con los mismos derechos. El artículo 4 de la Constitución mexicana homogeneiza a las personas respecto a sus derechos y obligaciones, tanto a hombres como a mujeres. Esta igualdad es jurídica y política.
Los derechos humanos contemplados en la Constitución se traducen en libertades civiles y derechos políticos de las personas a las que se les reconoce como ciudadanos, a quienes las leyes buscan homogeneizar en su diversidad. Es importante recordar que un derecho humano no toma en cuenta las diferencias sociales, como riqueza, propiedad, sexo, religión, ideología, discapacidad, preferencia sexual o de cualquier otro orden. Podríamos decir que por más diferencias que tengamos en nuestras procedencias, apariencias y preferencias, tenemos los mismos derechos y obligaciones, ¿no? Sí, aunque es necesario tomar en cuenta que el ser ciudadano político es una distinción entre ser mayor de edad con los derechos y obligaciones o ser menor de edad. Entonces, por ser adolescentes, nosotras no somos ciudadanas hasta cumplir 18 años, ¿cierto? El artículo 34 de la Constitución mexicana señala que son ciudadanos aquellas personas que sean de nacionalidad mexicana, mayores de 18 años y tengan un modo honesto de vivir. El artículo 35 contempla los derechos de participación política, que son derechos fundamentales. El derecho a votar y ser votado, de asociación política, es decir, a crear partidos políticos o formar parte de ellos. La igualdad de participación política se aplica porque cada ciudadano puede votar. Cada voto cuenta por uno. Solo puede ser una vez durante cada proceso electoral y se ejerce de forma libre. Es así como el sufragio iguala a los individuos entre sí. Reconoce en cada persona la capacidad para nombrar a sus representantes y gobernantes y la capacidad de organizarse para defender sus derechos, influir en las decisiones políticas, solicitar la rendición de cuentas y transparencia en el gasto público. Además, la igualdad aplica en otros sentidos, es decir que, sin distinciones, la ley juzga y se aplica a todos por igual, nadie por encima de la ley. Esta simetría le confiere igual dignidad y respeto. Un ejemplo de cómo podemos ir practicando sobre nuestros derechos como futuros ciudadanos es la selección de jefe de grupo, ¿no crees? Sí, yo quiero ser jefa de grupo. Voy a postularme en la próxima elección. Te invito a ser parte de mi campaña. No sé. ¿Qué ofreces como candidata a la jefatura de grupo? No sé. Tendré que pensar. ¿Qué les pareció el video? Todas y todos somos reconocidos como iguales y por ende con los mismos derechos, respetando nuestras diferencias. Como adolescentes pueden revisar cómo se aplica el derecho a la igualdad en su contexto familiar, escolar y comunitario. Es importante también que busquen formas de hacer valer sus derechos cuando se comete una injusticia en situaciones cotidianas, aunque no pueden poner en práctica algunos derechos y obligaciones como el voto y el pago de impuestos. Para ello, deben esperar a cumplir 18 años y poder ejercer la ciudadanía, tal y como lo estipulan los artículos 34 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es importante resaltar que la igualdad, la justicia y la equidad son conceptos que, si bien se relacionan, no son sinónimos y existen diferencias entre ellos. En términos de igualdad, la justicia se aplica a todos los ciudadanos sin distinción alguna. Por su parte, al pensar en equidad, es importante pensar que no todas las personas tienen las mismas necesidades, por lo que es importante que la sociedad genere condiciones para que puedan ejercer sus derechos. Pensemos en el caso de las mujeres. ¿Qué pasaría si la ley no estableciera el requisito de tener una proporción equitativa en las candidaturas de elección popular? Como hemos revisado durante la sesión, el derecho a la igualdad permite que, aunque todas y todos somos diferentes, tenemos las mismas oportunidades para desarrollarnos de manera integral. Si bien este derecho está garantizado por las leyes de nuestro país, cada uno de nosotros debe propiciar y promover un trato igualitario y justo con todas las personas para ser partícipes en construcción de una
sociedad cada vez más justa, en la que todas y todos ejerzan sus derechos y puedan vivir con bienestar. Recuerden que hablamos de justicia, igualdad y equidad como conceptos que están íntimamente relacionados para el beneficio de todos los ciudadanos, no solo de nuestro país, sino del mundo. Si desean ampliar sus conocimientos sobre el derecho a la igualdad y cómo podemos avanzar a que nuestra sociedad sea cada vez más justa, consulten su libro de texto de formación cívica y ética. Asimismo, les invito a consultar las leyes que en nuestro país dan el marco jurídico a la igualdad. Recuerden que en esta sesión revisamos algunos artículos de nuestra Carta Magna. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprenden Casados. Hasta la próxima.